En esta lección veremos un problema de aplicación que implica el uso de proporciones y porcentajes. Una razón es una comparación de dos cantidades por división, y un número escrito en forma de porcentaje representa cantidades de 100. La palabra porcentaje significa por 100. Y aquí está el ejemplo. Supongamos que Chase Budinger de Minnesota Timberwolves y Shannon Brown de los Phoenix Suns intentaron recrear la volcada de Blake Griffin sobre el automóvil Kia. Supongamos que los tres jugadores practican una volcada juntos en el gimnasio, y cuentan sus resultados como se muestra en la siguiente diapositiva. Mirando esta primera fila tenemos las cuentas. Observe que hay dos tipos de conteo. La V significa que la volcada tuvo éxito, y el círculo significa que la volcada no tuvo éxito. Primero determinemos el número total de intentos de práctica para cada jugador. Aquí hay 10 tantos, así que Chase hizo 10 intentos de práctica. Hay 20 cuentas aquí, entonces Shannon hizo 20 intentos. Y hay 25 cuentas aquí y, por lo tanto, Blake hizo 25 intentos. En la siguiente fila se nos pide que demos la fracción que compara los éxitos con intentos totales. Esto también podría llamarse la relación de éxitos a intentos totales. Echemos un vistazo a Chase. Sabemos que hizo 10 intentos, cuentemos el número de V, que nos dice cuántos los mates fueron exitosos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V y, por lo tanto, Chase tuvo éxito en 7 de cada 10 intentos y, por lo tanto, la fracción es 7 décimas. Ahora cuentemos las V para Shannon. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V, lo que significa que Shannon tuvo éxito en 7 de 20 intentos y, por lo tanto, la fracción que compara los éxitos con los intentos totales es de 7 vigésimos. Observe cómo Chase y Shannon tuvieron éxito 7 veces, pero Chase tuvo éxito 7 de 10 veces, y Shannon tuvo éxito 7 de 20 veces. Ahora cuentemos las V de Blake con los éxitos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 V u 8 éxitos de 25 intentos y, por lo tanto, la fracción de éxitos a los intentos es 8/25. La siguiente fila se nos pide que reescribamos la fracción con un denominador de 100. Entonces, comenzando con 7 décimos, queremos una fracción equivalente con un denominador de 100. Como 10 por 10 es igual a 100, crear una fracción equivalente con el denominador de 100, multiplicamos el numerador y el denominador de 7 décimos por 10. 7 por 10 es igual a 70. Por supuesto, 10 veces 10 es igual a 100, así que ahora sabemos que 7 décimas equivalen a 70 centésimas. A continuación tenemos 7 vigésimos. Queremos una fracción equivalente con el denominador de 100. Porque 20 veces 5 es igual a 100, multiplicamos el numerador y el denominador de las vigésimas por 5 para crear una fracción equivalente con un denominador de 100. 7 por 5 es igual a 35. Vigésimo es equivalente a 35 centésimas. Y finalmente tenemos 8/25. Porque 25 por 4 es igual a 100. Para crear una fracción equivalente con un denominador de 100, multiplicamos el numerador y el denominador por 4. 8 veces 4 es igual a 32. 8/25 es igual a 32 centésimos. En la siguiente fila, se nos pide que clasifiquemos a los jugadores de mejor a peor según los resultados. Con base en los resultados, si cada jugador hiciera 100 intentos, Chase haría 70 volcadas, Shannon haría 35 y Blake haría 32. Y por lo tanto, Chase sería el primero, Shannon sería el segundo y Blake ocupa el tercer lugar. En la siguiente fila se les pidió que dieran el porcentaje de volcados que tuvieron éxito. Como el porcentaje es un número en comparación con 100, 70 centésimas es igual al 70%. 35 centésimos equivalen al 30, y 5% y 30, y 2 centésimos equivalen al 32%. Para la última pregunta que nos hacen en función de los resultados que se muestran arriba, o en la diapositiva anterior, ¿qué jugador crees que tuvo el mejor desempeño? Proporcione justificación para su respuesta. Ya comenzamos a hacer esto cuando le dimos a cada jugador una clasificación. Así que voy a seguir adelante y decir, creo que Chase tuvo el mejor desempeño.
Basado en sus intentos de práctica, completaría la volcada exitosamente la mayoría de las veces de 100, o con el mayor porcentaje de éxito. Espero que hayas encontrado esto útil.